Ya escogí el tema, hice el texto argumentativo. ¿Y ahorita cómo hago la presentación oral? Bueno, esa es una pregunta que muchos de ustedes sé que se están haciendo. ¿Cómo realizar una presentación oral efectiva? Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Javier Alonso Nieto, soy tutor del área de competencias comunicativas y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es una presentación oral efectiva? Es la capacidad de presentar de manera clara, concisa, una temática frente a un público determinado. Para desarrollar esta capacidad se requiere tanto de disciplina como de práctica. La presente tutoría en formato video busca que el estudiante comprenda qué es, cómo se prepara y qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar una presentación oral efectiva frente a un público determinado. Por tanto, va a ser muy útil para finalizar la tarea número 4. Vamos a hablar ahora de cuáles son los saberes previos y actuales que debemos tener presentes. En cuanto al curso de competencias comunicativas, ¿qué de los contenidos que hemos visto hasta ahora nos van a servir para hacer una presentación oral efectiva? ¿Y qué otros saberes ustedes tienen para poder desarrollar este tema? Entonces vamos a responder a 5 preguntas. La primera, ¿cuál de los siguientes temas que se debe tener en cuenta para realizar una presentación oral efectiva? Bueno, hasta ahora hemos hablado del texto expositivo, texto descriptivo y de la comunicación no verbal. Por tanto, es esta, la comunicación no verbal. En una presentación oral efectiva, ¿cuáles son los factores de la comunicación no verbal que se deben tener en cuenta? Bueno, recordemos, está la paralingüística, está la kinésica, está en un punto, está la proxémica y la imagen personal. Por tanto, todas se deben tener en cuenta. Para mantener un buen tono de la voz durante una presentación oral, no debemos tener en cuenta lo siguiente. Conviene siempre tener a mano agua o caramelos para que ayudarán a variar el tono de la voz de forma agradable para el público. Hablar de pie favorece, siempre que tengamos una postura erguida, pero a la vez natural y cómoda. El último dice hablar fuerte, casi que gritando para que todo el auditorio nos escuche. Por tanto, esta es la falsa. La cuarta pregunta. ¿Por qué es importante controlar nuestras expresiones faciales durante la exposición oral? Porque con ella expresamos muchos de los estados de ánimo y emociones, porque sirven para enfatizar el contenido de un mensaje dirigido a un receptor. Por tanto, todas las anteriores. Veamos la quinta pregunta. ¿Cuáles de las siguientes frases sobre la vestimenta es falsa? Es un factor crítico que hay que considerar durante una presentación oral. Verdadero. Es la primera impresión que dice mucho de una persona. Verdadero. Y no es importante, solo basta con hablar correctamente y dominar la comunicación. Esta es la falsa. Bueno, sacamos 5 de 5. Hablemos de los objetivos de una presentación oral efectiva. Toda presentación debe tener al menos uno de estos 4 objetivos. El primero, motivar. ¿Qué es motivar? Hay que brindar información, convencer y dar motivos para que el público esté interesado en la presentación. Convencer. Hay que empatizar para entender la postura del público. Informar. Cuando hablamos de informar es que hay que dar datos sobre el tema que estamos tratando. Y el último es entretener. Hay que hacer que el público pase un rato agradable y que se sienta bien. Para preparar la presentación debemos tener en cuenta estos 5 puntos. El primero, hay que averiguar sobre el tema. Cuando hablamos de averiguar sobre el tema es que hay que informarte, tienes que actualizarte y ante todo ser creativo. Hay que revisar los recursos con los que tienes. Hay que utilizar todos los recursos para hacer un diseño creativo. Ante todo hay que recordar que la simpleza es lo más importante. Luego hay que organizar. Cuando hablo de organizar es que hay que recopilar la información, organizar las ideas en oraciones cortas que resuman la misma, conocer la audiencia, a quién le vamos a hablar y verificar el sitio donde vamos a hacer la presentación. El cuarto punto es planear con tiempo. Hay que practicar cuantas veces sea necesario para que salga bien. Hay que limitarse a desarrollar el tema creativamente.
Y ante todo, no hay que olvidar las preguntas que nos pueden hacer. Y por último, hay que diseñar, ser creativo. Hay que utilizar elementos que capturen la audiencia, o sea, imágenes, sonidos, videos. Se aconseja crear mapas conceptuales. Si incluyes tablas, hay que hacer tablas y gráficas que no contengan muchos datos. Y ante todo, hay que crear inteligentemente. Veamos este corto video que nos ampliará un poco el tema. Tips para mejorar tus presentaciones. 1. No satures tu presentación. Debe de ser sencilla. 2. No uses demasiado texto. Es mejor utilizar ideas clave. 3. Utiliza imágenes de alta resolución. 4. Utiliza audio o video para animar tu presentación. Puedes utilizar el material oficial que compartimos contigo. 5. Elige fuentes fáciles de leer y que sean comprensibles para tu audiencia. Como vemos, es muy sencillo hacer una presentación oral efectiva. Les voy a proponer la siguiente actividad colaborativa. Busca otro compañero del grupo en el que te encuentras y que haya escogido la misma temática para desarrollar la tarea número 4 y desarrollar la siguiente actividad. Primero, generen una reunión virtual, ya sea por Meet o por Zoom, y grábenla. Segundo, en esa reunión expóngale a su compañero las razones para estar a favor o en contra del tema escogido y viceversa, o sea, escucharás también a tu compañero. Al final, tercero, retroalimenta a tu compañero sobre los aspectos por mejorar en la presentación, como el tono de voz, la postura corporal, el uso de ayudas audiovisuales, entre otras. Y al final, comparte este video en el foro colaborativo. Bueno, ahorita vamos a jugar, vamos a hacer una actividad de evaluación. Vamos a iniciar con la actividad de evaluación. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un objetivo que debe cumplir una presentación oral efectiva? Confundir, informar, entretener o motivar. Ya sabemos, confundir. ¿Cuál de los siguientes no es una recomendación a la hora de diseñar una presentación oral efectiva? Utiliza más de una idea por diapositiva, crea mapas conceptuales, utiliza imágenes para destacar tus ideas o utiliza elementos que capturen a la audiencia. Utilizar más de una idea por diapositiva. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un obstáculo que podemos tener durante una presentación oral efectiva? Miedo a hablar en público es un obstáculo. La timidez es un obstáculo que debemos superar. Los nervios. Pero la autoconfianza es algo en lo que debemos tener. Entonces, esta es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de los siguientes comportamientos se debe evitar en el momento de hacer una presentación oral efectiva? Moverse de forma intencionada. Dar pasos cortos con nerviosismo. Moverse de forma natural, ni excesivo, ni movimiento, ni en total rigidez. Hablar de pie y de forma natural. Entonces es, claro, dar pasos cortos y con nerviosismo. Y vamos para la última. ¿Cuál de las siguientes frases corresponde a un consejo para realizar una presentación oral efectiva? No importa si aburres a la audiencia, el objetivo de la presentación no es entretener. Demuestra seguridad y confianza. Entre más describas las ideas, más claro quedará para tu audiencia. Utiliza siempre un lenguaje técnico, aunque tu audiencia no lo entienda. Entonces, realmente el consejo que debemos tener es demuestra seguridad y confianza. Bueno, felicitaciones. Nos fue súper bien en esta evaluación. Sacamos 5 de 5. Bueno, ya para finalizar, hablemos de las conclusiones.
Tenga muy en cuenta lo siguiente. Para que una presentación oral sea efectiva, debe ser motivadora, atractiva y dinámica, buscando mantener expectante a la audiencia sobre el tema que se está abordando. Además, se debe manejar un lenguaje adecuado al público al que estoy exponiendo. Segundo, no se requiere ser un gran orador para realizar una presentación efectiva. La mayor parte del éxito radica en ser disciplinado, planear, o sea, pensar bien qué voy a decir, a quién voy a hablarle, para qué lo hago, cómo voy a hacerlo y cuáles son los recursos con los que cuento para hacerlo. Y ante todo, muchachos, practicar previamente. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas. 2 videos. Uno, 5 tips para mejorar las presentaciones. El otro, que es los consejos de grabación, que fue desarrollado por la universidad. El otro es el hobby de cómo hablar en público y comunicar un discurso. Y el último es un blog muy interesante sobre los miedos, cómo superar los miedos frente a la presentación oral efectiva. Bueno, espero que este corto video les sirva para preparar sus presentaciones orales efectivas. Muy buen día.